Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy, capítulo especial. En su momento hablamos de la gran mentira de la nutrición. Hoy vamos a hablar de la segunda gran mentira de la nutrición. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, en un capítulo pasado, os lo pondré al final en la descripción, hablamos de la gran mentira de la nutrición, hablando un poquito de que la gran mentira de la nutrición es el peso, ¿vale? El peso no es real, no podemos valorar si estamos bien, estamos sanos o no sanos solamente basándonos en el peso. Tenemos que valorar otros factores. El factor más importante es el porcentaje de grasa corporal que tenemos. Una persona o dos personas pueden medir lo mismo, pueden pesar lo mismo, pero uno lleva una talla de pantalón 40 y otro una talla de pantalón 50. Eso a mí personalmente me ha sucedido con dos amigos de la universidad, ¿vale? Entonces, lo importante no tiene nada que ver con lo que una persona pesa. Lo importante siempre es la cantidad de grasa que una persona tiene. Y ahí es donde tendremos que poner todos nuestros esfuerzos para ayudar a esas personas, ¿vale? Pero hay una segunda gran mentira, ¿vale? Una segunda gran mentira que yo le llamo la mentira de las kilocalorías. Y os lo quiero explicar un poco rápido, no me quiero extender y no quiero mezclar términos porque siempre empiezo a hablar de una cosa y acabo hablando de 40. Entonces intentaremos ser muy escuetos y dejar cosas que nos van a salir paralelas a esta segunda gran mentira para otros capítulos. Bueno, lo primero es que saber que es una caloría. Y una caloría no es más que una medida que se refiere a la cantidad de energía que se necesita para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua a presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 1 gramo de agua, lo quiero subir de 20 a 21 grados a una presión atmosférica y ¿qué le hago? Le meto calor. Ese calor que yo necesito para subir ese grado centígrado es una caloría. Vale, empezamos con el concepto de caloría. Bien, vamos al concepto de kilocalorías de los alimentos. ¿Qué son las kilocalorías en los alimentos? Pues una caloría o las calorías de los alimentos es la energía que se necesita para destruir o metabolizar o combustionar un alimento para convertirlo en CO2 y agua. Tú coges un alimento, ¿qué energía produce para que ese alimento se degrade totalmente produciendo agua, CO2 y energía? Esa energía que produce son kilocalorías. Vale, esas kilocalorías de los alimentos es un cálculo que se produce en los laboratorios. Con lo cual estamos hablando de una energía teórica. Vamos a empezar por ahí. Una energía teórica. Si a mí me dicen, oye, esta manzana tiene 40 kilocalorías, es la energía teórica que en un laboratorio se ha combustionado esa manzana y ha dado ese calor, esa energía. Vale, esa es la teoría. Vamos ahora a la realidad. ¿Cómo se calcula realmente las kilocalorías que tiene un alimento? Bueno, pues simplemente se calculan las kilocalorías que producen cada uno de sus macronutrientes. Un alimento tiene 3 macronutrientes. Bueno, lo normal. Habrá alimentos que solo tengan 1 o que tengan 2. Pero vamos a ponernos un alimento complejo con 3 macronutrientes. Hidrato de carbono, que lo dividimos en glucosa o lo distribuimos para su cálculo. Grasas y proteínas. En laboratorio se sabe que un gramo de glucosa produce 4 kilocalorías. Bien, también sabemos, que antes no lo conté, que el alcohol se puede relacionar con un macronutriente que produce 7 kilocalorías. Y os puedo decir que cuando el cuerpo está
con una insulina correcta, tanto el hidrato de carbono como el alcohol produce aproximadamente eso. Y esos son datos más o menos correctos. Nos vamos a las grasas y a las proteínas. Las proteínas, en una combustión de laboratorio, producen 4 kilocalorías por gramo. Pero es que las proteínas sirven como constructora para construir células, para construir músculo, etc. Y también para producir neurotransmisores, aparte de otras funciones. Entonces, si yo ingiero 10 gramos de proteínas, no voy a quemar 10 gramos de proteínas. Nos pasa lo mismo con las grasas. Las grasas no solo son combustible, sino que las grasas también sirven para producir hormonas y para construcción. Esas membranas celulares están formadas por proteína y por colesterol. Con lo cual, gran parte de la grasa que consumimos no la quemamos. Entonces, cuando nosotros cogemos un alimento y nos dicen que ese alimento tiene tantas kilocalorías, esas son kilocalorías de laboratorio, porque luego de esas kilocalorías o de esos macronutrientes nosotros los vamos a utilizar para otras funciones que no son única y exclusivamente para producir energía. Y esto lo podemos también relacionar con la combustión de un vehículo, por ejemplo, de un coche. Si nosotros cogemos un coche, le metemos en el depósito gasolina o gasóleo. Hay una bomba de gasóleo que lleva ese gasóleo a la cámara de combustión. Ahí se combustiona y produce energía. En el cuerpo humano pasa lo mismo. Nosotros tenemos un combustible, por ejemplo la glucosa. Hay que llevarla a la cámara de combustión. Hay que llevarla a través de la insulina. Si nosotros no tenemos insulina, ya sea porque tengamos resistencia a la insulina, diabetes, o porque nuestra alimentación es baja en carbohidratos, esa glucosa se va a acumular en la sangre, ¿vale? Pero si es porque nuestra alimentación es baja en carbohidratos, no hay glucosa porque no la estamos ingiriendo, o estamos ingiriendo la cantidad justa para esa combustión exacta, ¿vale? Pero luego en la cámara de combustión, esa glucosa tiene que quemarse ¿con qué? Con oxígeno. Pasa lo mismo en un coche, necesita oxígeno para que combustione la gasolina. Vale, ahí es importante también el aporte de oxígeno de la persona, pero también la relación ácido-alcalino de la persona. Por eso es muy importante mantenerse alcalino y no acidificarse el cuerpo. Como decía Otto Weinburg, en cuerpos ácidos se produce enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una difícil posibilidad de oxigenación y entonces nos oxidamos. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar un poco este vídeo y que no se haga largo, lo más importante, es totalmente incierto que si tú desayunas una comida con 800 kilocalorías, eso quiere decir que vayas a combustionar 800 kilocalorías y que si no la combustionas, esa parte que no combustionas se va a convertir en grasa. Eso no es cierto. Eso es verdad también que si nosotros desayunamos 800 kilocalorías de hidrato de carbono, es muy posible que combustionemos esas 800 o que acumulemos, porque el hidrato de carbono, al igual que el alcohol, sí que es cierto que todo se combustiona, prácticamente todo. Hay una eficacia casi del 95%, mientras que grasas y proteínas, la mayoría no se combustiona. ¿Cuándo se combustiona la grasa? Cuando hay déficit de hidrato de carbono. Si nosotros no tenemos glucosa para quemar, tenemos que seguir manteniendo nuestro metabolismo basal y nuestro consumo diario de metabolismo de actividad. ¿Eso a qué nos lleva? A que tengamos que buscar en nuestro cuerpo un combustible que podamos quemar sin necesidad de necesitar insulina. Y ahí que entra la combustión de esa grasa que tenemos acumulada. Y es cuando comenzamos a adelgazar. Con lo cual, si queremos adelgazar, lo que tenemos que conseguir es disminuir la cantidad de kilocalorías efectivas, no de kilocalorías totales. Por eso las dietas cetogénicas, que se basan en una ingesta muy elevada de grasa y una ingesta muy baja
de hidrato de carbono, adelgazan. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo insulina, con lo cual existen unas kilocalorías efectivas muy bajas. Una ingesta diaria de 3.000 kilocalorías en cetogénica podría llevarnos a una cantidad de kilocalorías efectivas a lo mejor de 800. ¿Y qué sucede con eso? Que ahí sí que hay un déficit calórico y ahí sí que tendremos que echar de grasa acumulada para producir energía, y ahí empezaríamos a adelgazar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un poco lioso, pero simplemente quiero que entendáis que hay una gran mentira en la nutrición que se basa en contar kilocalorías, y eso no funciona. Porque si nosotros basamos que de grasa 9 kilocalorías por gramo, glucosa 4 kilocalorías por gramo, ¿qué haríamos? Consumir hidratos de carbono todos los días. Y eso no es así. Lo que deberíamos de hacer es consumir más grasa, consumir más proteína y bajar los niveles de carbohidratos en nuestra alimentación. Si os ha gustado el vídeo, darle a un like, suscribiros al canal y poner un comentario que lo respondo a todos. Muchas gracias por estar ahí.